Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, en esta tarde queremos darle gracias, mi Señor, por su inmensa misericordia y el gran amor que nos ha tenido, Señor, hasta el día de hoy. Queremos decirle, Señor, nuestros pecados, queremos confesárselos, aceptando de que somos pecadores y que hemos fallado, Señor, de pensamiento, de palabra y de hecho. Queremos decírselo a fin de ponernos a cuenta con usted y le damos gracias por su perdón, Señor, aunque no lo merecemos. Pero gracias por perdonarnos, por permitirnos, Señor, tener comunión con usted en esta tarde. Queremos pedirle la asistencia de su Santo Espíritu y queremos recordar las palabras del apóstol Pablo, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que la competencia proviene de usted. Y por eso, Señor, queremos que usted nos asista a fin de poder entender las verdades de su palabra, Señor, sobre todo estos pasajes que son difíciles de entenderse, pero que sea su Santo Espíritu mostrando a cada uno de nosotros cuál sea su voluntad por medio de ellos. En Cristo Jesús lo suplicamos, mi Señor. Amén. Bueno, estamos estudiando, he tratado de hacer un bosquejo de los eventos que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo, a partir del capítulo 4, empezamos a ver las cosas que han de ser después de esta. Y cuando nosotros hemos hablado de los sellos ya, quiero que recordemos algunos asuntos que hemos estudiado. Siempre cuando se abren los primeros 6 sellos, hay un intervalo entre esos 6 sellos. Y ese intervalo se dio aquí precisamente, cuando hablamos de los 144,000 y cuando hablamos de la multitud que está en el cielo. Hay algo importante que necesitamos recordar y que no lo hemos visto dispensacionalmente, pero es importante verlo. Porque la pregunta sería para nosotros, bueno, la multitud está en el cielo, han sido redimidos por Cristo, ya vimos que son gente de la tribulación, precisamente este es el espacio que he tratado de trazar aquí en este dibujo. Pero la pregunta es, ¿en qué momento Juan vio que estaban sucediendo estas cosas? Bueno, quiero mencionar algunas cosas, hermanos, en cuanto a las resurrecciones que no hemos mencionado en los estudios anteriores, porque es muy importante. La pregunta es, bueno, ¿en qué momento de la tribulación o en qué espacio, entre ese rango de tiempo que menciona el apóstol Juan, se dan estas cosas? Precisamente estamos en los sellos, y los sellos, los primeros 5 y 6 sellos, se dan al principio de la tribulación. Es decir, recordemos que para Israel se le da una paz falsa, y precisamente necesitamos recordar que esa paz falsa es en el inicio de la tribulación, cuando el anticristo surge después de que el rapto de la iglesia ha sido ya. Entonces es muy importante este punto, porque los 6 primeros sellos son eventos que surgen al inicio de la tribulación. Pero el intervalo que vemos entre el sexto y el séptimo que vamos a estudiar hoy, son eventos que van a suceder en el futuro, es decir, que no se dan en este tiempo de la tribulación, sino que se dan al final de la segunda venida. La pregunta sería, entonces, los mártires, o sea, la gran multitud que está en la presencia de Dios con cuerpo glorificado, ¿por qué tienen cuerpo glorificado? Es la pregunta. Porque ya han sido resucitados. Ellos murieron en la tribulación, pero fueron resucitados. ¿Cuándo? Es la pregunta. La pregunta es en la segunda venida de Cristo. Recuerden que hay un evento que se llama la primera resurrección. ¿Y cuándo es que se da la primera resurrección? La primera resurrección tiene que ver con varios eventos. ¿Quién fue las primicias de la resurrección? Cristo. Ahora, todos los que resucitan en Cristo son parte de la primera resurrección. ¿Quiénes son? Los muertos en Cristo de la iglesia y los vivos que han sido arrebatados. Es la primera parte de la primera resurrección. También, dentro de la primera resurrección, están los que murieron en la tribulación y fueron llevados al cielo
en la segunda venida de Cristo, antes de que resuciten los santos del Antiguo Testamento, porque ellos forman parte de la primera resurrección también. Entonces, este evento de la resurrección de esta multitud no se logra ver en los espacios de los estudios que hemos estado viendo. Pero es muy importante recordar, y esto es muy importante porque algunos piensan que dentro de la tribulación van a haber unas pequeñas resurrecciones, y otros piensan que dentro de la tribulación van a haber pequeños raptos, pero esto en ninguna parte de la Biblia se encuentra. Pero algunos creen de que esto es posible precisamente porque esto les marca en un contexto diferente. Si ustedes notan, aquí he tratado de ilustrar los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 copas. Los 7 sellos y las 7 copas, las trompetas, se dan en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Las 7 copas se dan en los 3 años y medio siguientes de la gran tribulación, porque son eventos más fuertes del juicio de parte de Dios que va a suceder en el tiempo futuro. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, hay eventos precisamente, el de los 144,000 sellados en la tierra y la multitud en el cielo, son eventos que forman parte del interludio que está entre el sexto y el séptimo sello, que surge, pero que va a suceder. Es como que usted piensa por un momento, bueno, y Dios de repente hace ver que están sucediendo cosas en la tierra, pero Juan, y yo recordaba cuando estudiaba esto, Daniel estaba preocupado. Recuerdan que Daniel se hacía una pregunta, ¿y cuándo y qué va a pasar con el pueblo? Y siempre Daniel estaba preguntando por el pueblo de Israel. Y precisamente Dios por eso abre un interludio aquí y le muestra a Juan las cosas que van a suceder con los que han muerto en la tribulación. Y hace como quien dice, voy a detenerme aquí y te voy a mostrar con los que han muerto en la tribulación qué va a pasar con ellos. Y le hace ver un espacio de evento de lo que va a suceder con ellos en la segunda venida de Cristo. No podemos separar las resurrecciones de la segunda venida de Cristo, porque es importante. Ahora la pregunta, usted me puede hacer alguna pregunta que yo me la he hecho inclusive. Por ejemplo, ¿la multitud que está en el cielo estará en el reino milenial? Sí, claro que sí. Como la iglesia va a estar en el reino milenial y ha sido resucitada y ha sido raptada mucho antes de estos eventos, pero también va a participar del reino milenial. Ahora, hay otro aspecto muy importante. ¿Por qué los santos del Antiguo Testamento necesitan resucitar en la segunda venida de Cristo? Porque se inaugura el milenio. Con la segunda venida de Cristo se inaugura el reino milenial, y esto es muy importante que los creyentes entendamos esto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se van a dar estas resurrecciones? Bueno, creo yo, en mi punto de vista de verlo, que esta resurrección de la multitud surge antes de que los santos del Antiguo Testamento resuciten. Y ese es el punto que yo he tratado de ver según lo que la Biblia nos muestra en este asunto. Ahora, vamos a ver el séptimo sello, que inicia en el espacio del tiempo que hay entre, de hecho, cuando hablamos del séptimo sello, es la apertura de las trompetas. Y cuando hablamos de la séptima trompeta, es la apertura del juicio de las copas. Eso es lo que vemos. Y por eso vamos a ver Apocalipsis capítulo 8 en esta oportunidad. Apocalipsis capítulo 8, ¿dónde lo ubicamos entonces? Lo ubicamos precisamente aquí, en la primera mitad de la tribulación. Ahí está enmarcado las trompetas. Y vamos a ver lo que Juan nos dice en este capítulo 8 acerca de estas cosas. Versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fíjense que la segunda serie de juicios profetizada en Apocalipsis se relaciona con la ruptura del séptimo sello. Este sello consiste de la revelación de las 7 trompetas de juicio. Si ustedes notan, primero Juan
hace ver un espacio de tiempo que hay de silencio en el cielo. Y dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Algunos escritores, algunos comentaristas han dicho de que esta media hora son una semana. Pero media hora, hermano, ¿es media hora o es una semana? ¿Cómo media hora? Es más, el escritor Juan no dice que es exactamente media hora, sino como media hora. Es decir, hay algunos, yo estuve viendo algún comentarista que hacía, por ejemplo, que 1000 años son como un día y que un día son como 1000 años para el Señor. Y esto es verdad, no podemos negarlo. Pero no podemos decir que, por ejemplo, aquí hay una semana de silencio en el cielo. De hecho, este evento se da en el cielo, en el capítulo 8, versículo 1. La pregunta es, quizás no es tanto importante el tiempo que hay silencio en el cielo, sino el por qué hay silencio en el cielo. La pregunta más enfática sería, ¿por qué todos los seres, recuerdan quiénes están en el cielo en este momento? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, la iglesia raptada, transformada, resucitada, glorificada, está también, ahora en este momento, está también los ángeles, está el trono y está el Cordero. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace silencio todas las personas que están en este lugar? Por más o menos media hora. Bueno, hermano, la expectación de lo que va a venir hasta ahorita, Dios ha mostrado ciertas cosas de juicio. Por ejemplo, la paz falsa, que fue el caballo blanco que estudiamos, fue el primer sello. Después de eso, vino una guerra a la tierra. En el inicio, en el segundo sello, vino guerra. Después de eso, hambre. Pero fíjense que aún así, después de estas cosas no escarmientan o no hacen escarmentar a la gente. Pero Dios después determina mandar otros aspectos del juicio todavía más fuertes aquí. Y fíjense lo que va a suceder. Por ejemplo, en esta trompeta van a suceder cosas terribles. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace silencio las personas en el cielo? Porque de hecho, hermano, ¿qué es lo que Dios va a hacer en este momento, en la apertura del séptimo sello? Va a mandar juicio terrible sobre la tierra. Y fíjense que el dramático silencio que tiene lugar cuando el Cordero abre el séptimo sello, de hecho, recuerden de que nadie podía abrir los sellos y solo Cristo podía abrirlo. Y cada vez que se desataba un sello, yo pienso que los que estaban presentes en expectación, viendo las cosas terribles que iban a suceder. Ahora, tras otro juicio terrible que iba sucediendo. Y cuando abre el séptimo, la gente está expectante de lo que va a suceder. De hecho, cuando el Cordero abre y rompe el séptimo sello, presagia la severidad de los juicios que van a acontecer a continuación con las trompetas. Ahora, vamos a ver el contexto entonces dispensacional en este punto. Estamos ubicados aquí en la segunda mitad de la tribulación. Todavía no es la gran tribulación, pero algunos se han dicho, bueno, la paz, la gente está buscando la paz. Israel inclusive anhela la paz y Dios se la va a dar. Pero ¿quiere el mundo entero, hermano? ¿Tiene paz el mundo entero? No hay paz en el mundo entero. Paz, Israel tiene que ver tres cosas, la paz de Israel. Primero, un tratado nacional donde los judíos se juntan nuevamente y todos los judíos vuelven a Jerusalén. Número 2, el aspecto religioso. A Israel se le permite construir el templo y volver a los sacrificios y adorar en el templo. Y número 3, el aspecto político. Israel como nación vuelve a la perspectiva que ha tenido durante todos los tiempos, en todos estos aspectos. Pero
es Israel. El mundo entero empieza a recibir todas estas cosas que ustedes ven aquí. Ahora, la gente siempre está, cuando la gente piensa en la paz, está pensando en una paz mundial, pero esa paz nunca en la Biblia la vamos a encontrar. De hecho, hermano, y nosotros siempre hemos dicho que las cosas que vienen a continuación de aquí para allá son más difíciles que las que hemos vivido nosotros anteriormente. Estos niños que ustedes tienen ahora van a sufrir cosas terribles, peores que las que nosotros hemos vivido. Y ojalá que ellos puedan ser afectados en la escuela bíblica por medio del Evangelio para que se conviertan al Señor. Y no pasen todas estas cosas, porque son cosas tremendas. Y esta era la expectación de la gente que estaba en la presencia de Dios, que tenía al abrir el séptimo sello, se desencadenan otros 6 juicios más de las trompetas. Y fíjense, por eso es que hay un silencio expectante de más o menos media hora en el cielo. Ahora fíjense bien, vean el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ahora, ¿cuántos ángeles? Aquí quiero mencionar un aspecto importante, porque hasta aquí ustedes ven que Dios no ha usado en el servicio, en medio de todas estas cosas, no ha usado a hombre alguno para desatar los juicios. Dios ha usado a los ángeles para esto. Esto indica de que los rangos de ángeles en el cielo tienen cada uno de ellos tiene un servicio que hacer. Como la iglesia, es decir, el diseño de Dios no es tener, por ejemplo, seres que solo estén de expectación o haciendo nada, pues. De hecho, la iglesia tiene una labor que hacer, hermano, en la tierra, sí, como los ángeles tienen una labor hoy en día en el cielo también. Y en el futuro, cuando estas cosas sucedan, 7 son elegidos aquí para tomar cada uno una trompeta. Es más, el versículo 8 dice, y vi a los 7 ángeles. Noten de que Juan dice, en los versículos anteriores que hemos estado viendo, dice Juan, oí que sucedía esto, oí que sucedía esto. Ahora Juan está asegurando la expresión vi, está dando una relación de la veracidad de lo que Juan vio y de lo que va a suceder en el futuro, en la tribulación. Ese vi autentica, hermano, lo que va a suceder como una verdad en el futuro. Es decir, Juan ocularmente vio que estas cosas sucedían. Ahora fíjense bien, después que hubo transcurrido el sobreacogedor silencio de como media hora, Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. El versículo, fíjense, dice, estaban de pie ante Dios. Es decir, ¿quién entonces entrega las trompetas a los ángeles? Ahora, ¿qué significa esto? Hermano, los hombres pueden decir un montón de cosas en cuanto a estos eventos, pero una cosa sí es bien cierto y es claro, y necesitamos saberlo, que los juicios que provienen en la tribulación vienen de parte de Dios. No hay un mediador en cuanto a esto, es Dios mismo quien lo hace. Y usa precisamente siervos para ejecutar estos eventos. Pero los juicios provienen de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Tanto la gente puede ver, ¿y por qué Dios, siendo amor, hace estas cosas? ¿Por qué Dios, siendo bueno, hace estas cosas? El punto de partida es que Dios es amor, y Dios es justicia, y Dios es justo, y Dios es poderoso, y Dios es soberano, y en otras palabras, Él hace las cosas como a Él le place. Y en este caso, no es que Dios quiera hacer lo que Él le da la gana en este punto. Si no lo va a hacer,
precisamente porque hay dos motivos y dos razones importantes por qué Dios debe de hacer esto. La pregunta primera es, ¿por qué, si ustedes preguntan, ¿por qué la iglesia debe de irse antes de la tribulación? Deme una razón, hermano, por la cual la iglesia debe de irse antes de la tribulación. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama que Dios ha prometido de que la iglesia debe de ir antes y no pasar los sufrimientos de la ira de Dios? ¿Cómo se llama eso como un atributo de Dios? Se llama amor. De hecho, esto está basado en el amor que Dios proveyó por medio de Jesucristo. Y todos aquellos que hemos sido afectados por ese amor, entonces no vamos a pasar en la ira que Dios ha provisto. Y la razón es tan simple. La incredulidad del hombre debe castigarse con juicio. El hombre aquí no va a ser castigado por ser malo. De hecho, los judíos pasarán la tribulación, hermano, ¿o no? ¿Por qué? Por incrédulo. Es decir, las razones de estos juicios no son más que por la incredulidad de los seres humanos. Dios no enjuicia a los seres humanos por ser malos o por ser buenos. De hecho, nadie va al cielo por ser bueno, ni nadie no va al cielo por ser malo, sino por no creer en Cristo Jesús. Y Dios debe de hacer juicio a la nación de Israel, pero también debe de hacer juicio a las naciones gentiles que se han mantenido incrédulas hasta el día de hoy. Si Cristo, por ejemplo, viniera en este momento, hoy iniciaría la tribulación. ¿Y qué pasaría con toda la gente que se queda? Precisamente pasaría todo estos juicios. ¿Por qué? No es que no hemos oído el Evangelio. Toda la gente sabe acerca del Mesías, el que vino a morir por los pecados, por la humanidad. Todo el mundo lo sabe. Hasta el más insignificante ser de la tierra sabe que todo lo que ha sido creado por Dios. Es más, Pablo dice a los romanos que nadie tiene excusa acerca de porque tiene su conciencia. Y lo que puede ver y palpar puede darle razón de la existencia de Dios. Por lo tanto, nadie puede excusarse de que si pasa por la tribulación es porque Dios es injusto. De hecho, las razones de este juicio es precisamente por la incredulidad del hombre y porque Dios debe de juzgar a la nación de Israel y también a la nación gentil. Entonces, cuando vemos aquí que vienen de parte de Dios los juicios, no es porque Dios quiera. De hecho, ¿cuál es el deseo de Dios hasta el día de hoy, hermanos? Que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres sean salvos. Si para Dios que toda la gente se salvara y fuera arrastrada fuera mucho mejor. Pero Dios sabe de que hay millones, billones, quizás trillones de personas que no van a confiar en Cristo y que van a pasar la tribulación. Si no, estas cosas que vamos a ver a continuación, Dios nos las hubiera plasmado para que entendamos de que los juicios de Dios son fieles, como es fiel hasta el día de hoy, de mantenernos seguros en la salvación de nosotros. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador. Entonces, el versículo 2 dice, y se le dieron 7 trompetas. Es decir, 7 es un número perfecto aquí. Si ustedes recuerdan, Dios ha estado tratando con 7 y con 14, y porque Él trata con números perfectos aquí. Y fíjense bien, versículo 3. Aquí hay un punto importante que necesitamos ver, que algunos comentaristas, creo yo, no sé por qué, porque alegorizan quizás los pasajes, pero esto, la Biblia de hecho se explica sola y no necesitamos buscar una explicación diferente a lo que dice el versículo. Versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí resaltan varias preguntas. Voy
voy a hacer algunas preguntas para darle respuesta a lo que el versículo dice. Ustedes ven en el versículo, hermano, 3 a Jesucristo llevando el incienso y acompañada de las oraciones de los santos aquí. Algunos piensan de que el ángel que se menciona en el versículo 3 es Jesucristo haciendo la función de un sumo sacerdote. Pero, ¿por qué no es verdad esta explicación que algunos piensan de esto? Hay algunas razones. Primero, la razón es porque en el Antiguo Testamento a Jesucristo se le llamó el ángel de Jehová. Y Jesucristo tuvo funciones en el Antiguo Testamento como ángel. Sí, tuvo funciones. Pero ¿cuándo cesó esta función de ángel en parte de Jesucristo? Desde el momento que fue encarnado, Jesucristo dejó de ser el ángel de Jehová. Ahora, ¿Jesucristo qué es? En el cielo, Hebreos nos explica esto. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Ajá, y eso teológicamente hablando se llama el sumo sacerdote. ¿Qué hace el sumo sacerdote, hermano, para él como cabeza de un grupo que está atrás de él? ¿Qué hace? Interceder, presentar los sacrificios, llevar los holocaustos. Pero en este caso, Jesucristo hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Ahora fíjense bien, cuando hablamos del otro ángel, fíjense bien, en el versículo bien se explica, y yo estaba diciendo esto porque hay muchos comentaristas que hablan de que el ángel aquí mencionado es Jesucristo, pero no puede ser gramaticalmente. Si ustedes notan, ángel con qué está escrito. Porque no, si fuera Jesucristo, estuviera con mayúscula. Primero. Segundo punto, ¿por qué dice otro ángel? Porque anteriormente ha mencionado 7 de ellos. Si ustedes se fijan, 7 están ocupando una función para sonar la trompeta y otro va a ocupar la función de un, bueno, vean lo que dice el versículo. Vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, ¿cuál es la función de este ángel? Fíjense que la función de este ángel es la función como la de un, ¿cómo se llama? Primero sugiere que es diferente a los anteriores, porque dice otro, no es igual en rango ni en funciones. Segundo, en el Antiguo Testamento se le permitía solo a algunas personas ir a la presencia de Dios, y este ángel se le permite ir directamente al altar. Si ustedes se fijan, en el versículo dice sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora hay otra cosa importante aquí. Fíjense que en el versículo también la frase uno entonces y se paró ante el altar, en otras versiones dice vino y tomó su lugar sobre el altar. El texto no identifica para nada al ángel aquí mencionado, es decir, no nos interesa si fue, algunos dicen que fue Miguel, otros el arcángel Gabriel, otros dicen un montón de cosas. De hecho, a Dios no le interesa el nombre, sino la acción. Y a nosotros nos debe interesar también la acción, no el nombre del que lo hace. Fíjense, ¿por qué es importante esto? Bueno, fíjense que da a entender que es un ángel divino que realiza labores sacerdotales, porque presenta ¿qué? Incienso. De hecho, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, quiero que vaya a Éxodo capítulo 30. Y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta
sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás un derredor, una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas, y a ambos lados suyos, para meter la vara con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ahora, si ustedes notan, ¿quién era el único encargado para ofrecer el incienso aquí en el altar? Aarón, era sacerdote. De hecho, aquí habían algunos elementos que no eran de oro. Ahora, en el altar, en el capítulo 8 que vimos, en el versículo 3, dice que es de oro. Y fíjense que este es un altar diferente. De hecho, en el capítulo 30 de Éxodo, hace una diferencia entre el propiciatorio y el altar de incienso, porque son diferentes. Ahora, en los estudios anteriores vimos que cómo ve Dios las oraciones de los santos. ¿Recuerdan? Como incienso. Hermanos, yo cuando estaba leyendo esto decía, bueno, ¿cuántos de ustedes han quemado incienso alguna vez? Bueno, a mí me encanta el incienso. No lo quemo porque mi esposa es alérgica y yo también, y nos da alergia, pero a mí me encanta el incienso. Tiene un olor bien agradable. Le digo otras palabras, a Dios le agrada las oraciones de los santos, hermanos. Le agrada. De hecho, los creyentes debemos de estar día tras día orando. Quiero hacer una pregunta. Dice que el versículo 3 dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, las oraciones de los santos son llevadas como olor grato para Dios, pero también Dios permite que un ángel le lleve, le queme incienso para tener como la presencia de olor grato para Dios. Y fíjense bien, ¿quiénes son los que están orando aquí en este momento? ¿Es la iglesia? ¿Son los 24 ancianos? ¿O a qué santo se refiere aquí? Pregunto a usted, ¿a qué santo se está refiriendo aquí? Bueno, hermano, la iglesia, ¿dónde está ahora? En este momento, si en el que estamos, en el cielo. ¿Necesita la iglesia estar orando por los santos? No. ¿Los 24 ancianos? No. ¿Los 4 seres vivientes? No. Entonces, ¿quiénes son los que oran aquí? Los santos que están dentro de la tribulación. Recuerden, ¿cuáles santos son los principales aquí? ¿Qué sucedió en el intervalo del sexto sello? Los 144,000 fueron sellados y la gran multitud, pero aquella gran multitud está al final de la tribulación. ¿Quiénes son los santos que oran entonces aquí? Los 144,000 y los que se han convertido al Señor en la tribulación. Eso están orando. La pregunta es, ¿qué es lo que oran y qué están pidiendo? Bueno, de hecho, los eventos que vienen, los ángeles ven, hay una expectación, se para por más o menos media hora, hay un silencio repentino porque se viene un inminente juicio a la tierra. Pero aquí hay oraciones que están siendo llegadas hacia el Señor. Y por eso el versículo 3 dice para añadirlo a las oraciones, miren, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4, miren lo que dice. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios
el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, ¿recibió Dios estas oraciones, hermano? Sí. Ahora mire el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, aquí empiezan los eventos de la apertura de los primeros juicios. Por ejemplo, en el versículo 5, el ángel, después de quemar el incienso y de llevarlo a la presencia de Dios, y Dios recibir las oraciones y el incienso como olor grato, ahora empieza a responder con los siguientes juicios que vienen. No me pregunte a mí específicamente qué era lo que oraban estos santos, pero evidentemente los 144,000 están en la tribulación. ¿Y qué creen ustedes que puede pedir los 144,000 en la tribulación? Que termine. De hecho, Mateo dice que si no se acortara este tiempo, nadie sería salvo. Y por amor a los escogidos, Dios acorta este tiempo. 7 años. Imagínense que fueran 24 años, 100 años, hermanos. Como algunos lo plantean, que estos eventos se dan desde que Cristo murió, desde que la iglesia empieza hasta el final. Algunos así piensan. Pero de hecho, estas cosas, los 144,000 están pidiendo algunas cosas importantes, que no lo vemos aquí, pero probablemente están pidiendo primero que Dios les abra puertas para poder presentar el evangelio del reino. Segundo, a lo mejor que se termine esto porque es terrible. Hermanos, si ser predicador en el tiempo de la tribulación no va a ser fácil. No va a ser fácil. Hay tremenda expectación en cuanto a esto. Pero estas oraciones Dios las recibe. Y por eso Dios empieza a enviar los juicios que deben de suceder en el tiempo de Dios. Vamos a ver algunos juicios aquí. Veamos los versículos 6. Bueno, cuando en el versículo 5 dice que hubo cuando arrojó a la tierra el fuego del altar, hubo truenos, voces, relámpagos y también un terremoto. Fíjense, el futuro aquí hay una cláusula en el versículo 3 que se me olvidó mencionarlo. En el versículo 3 hay algo importante. Cuando dice para añadirlo a las oraciones de los santos, la palabra para hay un propósito. Siempre que encontramos la palabra para, hay una cláusula de propósito, en el griego es una hija. Y aquí hay un verbo en el futuro indicativo que sugiere una realidad en la que la acción es lineal o continua. Es decir, que las oraciones aquí en la tribulación no es una oración, solo una oración, sino que las acciones de las oraciones son continuas dentro de la tribulación. Es decir, este ángel está presentando incienso constantemente por las oraciones de los santos aquí. No es una acción única, sino es una oración que se hace continuamente dentro de la tribulación. Era un punto que me había olvidado mencionarlo, porque en el griego, estuve averiguando el griego aquí, y en el griego está en el futuro indicativo, y el indicativo sugiere que es una realidad. Es decir, las oraciones se están haciendo durante la tribulación. Y también el futuro indicativo indica que la acción se hace constantemente y permanente. Es una cuestión lineal y es continua. Lo mismo como hace el ángel presentando el incienso aquí. Ahora, vamos a ver el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora, la pregunta, yo no sé, usted se está preguntando esto, pero ¿por qué trompetas? ¿Por qué sellos?
Ya vimos por qué los sellos. Yo no sé si ustedes recuerdan. Ya vimos por qué los sellos. Ahora, ¿por qué trompetas? Siempre, fíjense bien, los sellos estaban en una calidad. De hecho, Juan estaba tan triste porque, bueno, todo el mundo estaba triste porque no había nadie digno de abrir esto. Dios tiene un plan y dentro de este plan se desencadenan ciertas cosas que son beneficiosas para los creyentes y que son perjudiciales para los que no son creyentes. Pero aquí las trompetas anuncian, siempre las trompetas fueron usadas para anunciar algo específico. Por ejemplo, ¿recuerdan la batalla de Jericó? ¿Qué usaron para derribar los muros? Trompetas. Y estaban anunciados. De hecho, la gente decía, estos están locos, dan vueltas y vueltas y suenan las trompetas. Pero de hecho, aquí, ¿qué relación tiene la trompeta con Dios aquí? Tiene mucha relación. Porque si en Jericó Dios usó la trompeta para derribar esas murallas, Dios también va a usar la trompeta para hacer ver el poder que Él tiene. De hecho, en Isaías hemos estado viendo que la gente dice, no, si nosotros hemos hecho pacto con la muerte y con el Hades, no se preocupen, no va a pasar nada. Eso fue lo que vimos en el capítulo 29. Los judíos estaban vendiendo esta y habían hecho pacto, pero Dios les dice, no sean absurdos. De hecho, yo les voy a quitar todos esos pactos y el que creyera en Cristo, ese no será avergonzado. Y por eso es que Dios necesita sonar las trompetas siempre. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En los cuarteles usan, antes, recuerdo, yo no sé si ahora, pero en los cuarteles usaban una trompeta siempre. Y cada sonido de trompeta tiene en particular un anuncio diferente. Entonces, algunos para convocar un batallón, otros para la comida, otros para no sé. Aquí Dios va a anunciar que viene juicio a la tierra y por eso va a usar la trompeta. Ahora fíjense bien. Vamos a ver versículo 7. ¿Qué es lo que Dios desata y desencadena aquí en estos juicios? Vamos a ver versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, hermano, aquí piensen por un momento. Yo he escrito algunas cosas que a lo mejor no las pueden ver ustedes bien, pero quiero mencionar. En la primera trompeta hay una acción. Al sonar la trompeta, cae granizo y fuego mezclado con sangre que son arrojados a la tierra. ¿Y qué ha afectado por este juicio? Bueno, toda la vegetación. Hermano, afectar la vegetación. Bueno, piensen por un momento, yo hace un rato estaba que no aguantaba la calor. Piensen por un momento, la tercera parte, bueno, el versículo lo dice. Dice, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hay por ahí andan algunos haciendo campaña y le llaman campaña verde. Yo no digo que esté malo eso, está bueno. Pero ¿qué va a pasar en la tribulación con la tercera parte de esos arbolitos sembrados? ¿Y qué implicaciones trae esto, hermano? Veamos la dimensión que tienen estos juicios dentro de la tribulación. Por ejemplo, la tercera parte de los árboles mundialmente hablando se quema. ¿Esto qué daña también entonces? El oxígeno. Hermano, va a haber un momento que el oxígeno no va a haber suficiente. Correcto. Imagínense, mire que aquí no especifica qué tipo de árboles, pero dice la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
Cuando habla de toda la hierba verde, hermano, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, para los animalitos estos? ¿Habrá leche? Habrá escasez, hermano. Y usted ve la dimensión de lo que trae. El oxígeno será contaminado, habrá poco. No es que no va a haber, sino que va a haber tanta, como escasez, pues, de todo esto, pero siempre va a existir. Pero quemar, por ejemplo, imagínese usted, hace unos días, ayer parece que fue, un hombre estaba diciendo, no hombre, allá tenía las vacas en un lugar pelado donde las vacas ni siquiera me daban leche, hoy las tengo en un lugar donde comen y 2 veces al día las ordeñan. Ajá, pero ¿qué va a pasar en este tiempo de la tribulación? Las vacas no van a tener que comer. Los animales que producen leche no van a tener que comer. Lo que decía el hermano Jorge, probablemente árboles que dan verduras y frutas no van a dar ya porque sean quemados. Habrá escasez. Mire la dimensión de lo que afecta a esta. Y solo estamos hablando del primero, ya vamos a hablar del segundo. De hecho, se quemó la tercera parte de la tierra y toda la hierba verde de los árboles quemados en la primera trompeta. Veamos la segunda. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, note, ¿qué daña aquí esta segunda trompeta? El mar. Hermano, piensa por un momento, la tercera parte del mar convertido en sangre. ¿Qué significa esto para la humanidad? Fue el mar, pues sí, mire, si el mar es el que produce la mayor riqueza de los seres humanos. Por ejemplo, ¿de dónde creen ustedes que se alimenta el invierno? Pues generalmente del mar, del vapor que sube y ese vuelve a bajar, convertido en sangre. Imagínense ustedes, una gran contaminación dentro del mar. Muchos peces, quizás no van a haber fuentes de trabajo pesqueros aquí. Los peces estarán contaminados. Bueno, es más, dice que tercera parte del mar, las criaturas marinas mueren, pero también no solo las criaturas. Recuerden que en el mar hay muchas naves marítimas que van a ser destrozadas en este momento. ¿Y qué implicaciones? Entonces, ¿qué implicaciones traerá para la humanidad esto? Otra vez va a haber hambre también. O sea, las implicaciones se ven por la acción del juicio que viene. Ahora, nosotros a veces, la gente inclusive, cuando hablamos de estas cosas, dice, ¿será verdad esto? Bueno, hermanos, si la Biblia lo dice, ¿es verdad o es mentira? ¿Verdad? Ahora, la gente necesita creer estas cosas. ¿Y por qué es necesario que la gente crea que estas cosas son verdad? Porque de hecho, si no las creen, necesitan creerlas, pero necesitan más creer que Cristo puede salvarnos de esta inminente prueba que va a venir y juicio de la tribulación. Cristo puede cambiar la trayectoria del futuro de la humanidad. Algunos, de hecho, están ciegos, no van a creer estas cosas, pero estas son verdades. Versículo 9, miren lo que dice. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vean que no lo digo yo, lo dice la Biblia. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar se mueren. Y también las naves. Ahora vienen por un momento. Hay, por ejemplo, Estados Unidos, voy a poner un ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene buques terribles llenos de armamento en el mar. Bueno, si hace poco lo tenían en movimiento para agarrarse con otro país, hace poco. Pero ¿qué dice aquí?
van a ser destruidos. Y muchos buques pesqueros, gente que anda dándose sus paseos ¿cómo le llaman esto? Sí, en los cruceros. Los cruceros, muchos a los que van en un crucero les va a pagar las del Titanic. ¡Pum! Se acabó. ¿Verdad que cuántos lloraron por el Titanic cuando lo vieron? Bueno, a esto les va a pasar lo mismo. Lamentablemente así será, pero yo no lo digo, lo dice el versículo 9. Veamos el versículo 10. Vamos a ver el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Note ¿cuál es la acción? Una gran estrella. Aquí no dice. De hecho, el hermano Vladimir hace unos días me decía, ¿y cómo es posible que una estrella que es más grande que la Tierra caiga en la Tierra? Sí, pues, a veces porque nosotros no pensamos. Aquí dice que es una gran estrella, no dice que es más grande que la Tierra. Pero es una gran estrella. Sí. ¿Y qué va a dañar? ¿Qué es afectado por este juicio? Las aguas frescas. Hermano, agua existe y siempre va a haber. El punto es que las aguas van a estar contaminadas. Bueno, el versículo 10 dice, la tercera parte de los ríos, de las quebradas, de los manantiales, son afectados aquí. Imaginen ustedes el agua que nosotros tomamos afectada en este tiempo de la tribulación. Terrible. Mucha gente inclusive va a morir de sed. Y ahora, la gente tiene broma esto, pero Dios va a hacer estas cosas y van a suceder tal como Dios lo ha dicho. Ahora, fíjense bien, ¿qué implicaciones trae esto de las aguas frescas? Bueno, lo que les gustan los cangrejos, los camarones de río, las tilapias, los lagos, de hecho, las aguas frescas y todo esto. Se acabaron, la tercera parte. Imagínense, hermanos, la fuente de trabajo para aquellos que viven de la pesca y lo que nos gusta el pescado. Bueno, nosotros, gracias a Dios, que ya no vamos a estar aquí por lo que les gusta en la tribulación. No van a tener, bueno, de hecho, no va a haber ni siquiera chance de estar pensando en comer, porque esto es terrible. Entonces, veamos el siguiente trompeta. Aquí voy rápido porque a mí los mismos versículos lo explican. Al final vamos a hacer una conclusión de esta trompeta. Versículo 11 al versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Versículo 11. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. De hecho, el ajenjo es una planta, es una hierba que es totalmente amarga y es venenosa. Y mucha gente a lo mejor ni se va a dar cuenta de la contaminación que van a tener estas aguas, que muchos se van a morir por haber tomado este tipo de agua. Ahora, la gente puede preguntar, ¿y a dónde va? Bueno, en ese tiempo, ¿y a dónde va a haber agua aquí? ¿Recuerdan el pueblo de Israel que encontró un lugar donde no podían tomar agua porque estaba contaminado? Porque se llama Mara. El lugar se llama Mara, o sea, amargo o amargado. Pero aquí Dios va a convertir la gente aquí. Bueno, de seguro se va a dar y podemos agarrar agua del río de Chapeltique. ¿Y será que el hermano Oscar ha estado trabajando allá con una fuente de agua para que el pueblo tenga agua? Y a lo mejor Chapeltique no va a poder tomar agua porque va a estar contaminada. De hecho, ni se va a notar, pero mucha gente, por no darse cuenta, va a morir envenenada con esta agua. Ahora,
Necesitan saber estas cosas la gente. Si no, bueno, aquí lo dice que el versículo dice, muchos hombres murieron a causa de esa agua porque se hicieron amargas. Veamos entonces otro versículo. Versículo 12 y 13 y terminamos este capítulo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bueno, noten ustedes, ya llevamos 4 cosas que suceden. Primero tocó la vegetación, después el mar, después las aguas frescas y ahora los cuerpos celestiales afectados. Bueno, estas cosas serán terribles. A veces la gente se descarmienta por un eclipse cuando se alinea el sol y la luna. No me pregunte cómo es que Dios va a hacer. Bueno, Dios es poderoso y Él puede hacer estas cosas. De hecho, lo que podemos aprender, hermanos, en todo esto es que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, a tal punto que Él puede mover, puede quitar, puede poner, puede hacer lo que Él quiere y nadie puede decir nada de Él. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Por eso nosotros, nuestra tarea es predicar el Evangelio a la gente y decirle que Cristo es la respuesta a no pasar a estas cosas, porque la iglesia se va antes de estas cosas. Gloria a Dios, que Dios nos ha apartado, porque estas cosas son terribles. Imagínense ver estas cosas. Yo lo sé, a mí en cierta manera me da tristeza por mucha gente que por ignorancia, quizás por rebeldía y orgullo, no quieren aceptar a Cristo como su Salvador y no pasar estas cosas. Mucha gente no quiere entender que Cristo ya pagó por los pecados y tratan de hacer un montón de malabares para ganar la salvación. Y Dios ha dicho, cree en Cristo solamente, solo Cristo salva. No hay otra manera. Y por eso cuando la gente dice, ¿salvación de qué pues? Bueno, de no pagar esta cosa y de no ir al infierno. Pero esto es solo un aspecto del juicio de Dios en la tierra. Pero lo que viene después de esto es peor todavía. El infierno es mucho peor. Entonces, hay mucha gente que por muy sabia que se cree, no quiere creer que Cristo. A mí, un asesor y un director de una escuela se burlaron de mí cuando les dije un día, y cuando estaba estudiando esto, recordé esto, porque yo les dije, Cristo es el único que los puede llevar al cielo, y solo necesitan creer que Él pagó el precio por su pecado. Y me dijo, este hombre hoy es alcalde de una ciudad aquí por Gotera, y me dijo esto, usted está loco. Bueno, le dije, de hecho Pablo dijo de que muchos se van a salvar por la locura de la predicación del Evangelio. Y si usted no se quiere salvar por esta locura, entonces creo que no soy yo el loco, sino usted. Y de hecho, hermano, la gente cree que es muy sabia porque su entendimiento lo ciega a no entender que es tan fácil la salvación solo por creer que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. La gente quiere ver algo más. Bueno, y si quieren verlo, lo van a ver aquí. Dios se lo va a dar. Dios les va a dar, entonces se van a dar cuenta de que lo que decíamos era verdad.